Y Fernando, perdona, ¿podrías hablarnos de qué ocurrió, por ejemplo, en Paracuellos? Que hay mucha gente que dice, no, en Paracuellos asesinaron a muchísima gente. Y luego también en Guernica, ¿no? En Guernica ocurrió. O sea, ¿podrías hablarnos de, yo creo que dos de los sucesos más importantes de la guerra civil? Bueno, Paracuellos es un asesinato masivo que se produce en la retaguardia del Frente Popular, en Madrid, en noviembre de 1936, que es ese asesinato decidido por la Junta de Defensa. Cuando los nacionales se aproximan a Madrid, el gobierno republicano huye, sale corriendo y se va a Valencia. Y entonces deja en Madrid un gobierno sustituto de Madrid, ¿no? No para el conjunto de España, sino para Madrid, que es la Junta de Defensa de Madrid. Esa Junta de Defensa de Madrid está presidida por el general Miaja, por un militar que entiende de todas las cuestiones, digamos, políticas y militares, y que se rodea de políticos que replican todas las fuerzas presentes del Frente Popular para que todas se sientan comprometidas en la gobernación de Madrid. Bien, al frente de las más sensibles puestos de la Junta de Madrid están los comunistas fundamentalmente, y en la Consejería de Orden Público está Santiago Carrillo. Santiago Carrillo es un señor que pertenece que se pasará inmediatamente al Partido Comunista, que procede del Partido Socialista y que es quien ha entregado las juventudes del Partido Socialista al PC, al Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista, no solo Santiago Carrillo, sino el Partido Comunista y la Junta de Defensa comienzan a organizar lo que llaman eufemísticamente la evacuación de los presos de Madrid. Ya se habían producido matanzas en las cárceles de Madrid, matanzas de nacionales en manos de los republicanos, en manos de los Frente Populistas. Pero ahora, como se acercan los nacionales, lo que se hace es liquidar por miles a los más destacados partidarios de los nacionales en Madrid. Es decir, que si entra Franco, si entran los nacionales en Madrid, no se encuentren a sus principales partidarios. Y entonces se les lleva a una población muy cercana a Madrid, en el noreste de Madrid, Paracuellos del Jarama, donde de una forma nada incontrolada, como a veces se dice, sino perfectamente planificada, se los lleva en autobuses, se han dispuesto allí las trincheras para ser enterrados, para ser fusilados, y efectivamente se procede a su asesinato. ¿Cuántos mueren en aquellas jornadas? Exactamente no se sabe. Hoy los estudiosos más fiables sobre la cuestión de Paracuellos hablan de la identificación de 4.500 personas en la fosa común de Paracuellos del Jarama, que es el asesinato masivo, con mucha diferencia, más grande de toda la guerra civil en cualquiera de los bandos. Es una liquidación con ribetes también de genocidio que tiene lugar en la retaguardia republicana en noviembre de 1936, a la que se pone final cuando se hace cargo de la responsabilidad de orden público Melchor Rodríguez, un anarquista que reemplaza a los comunistas y que dice, señores, esto se ha terminado, se han acabado las matanzas en Madrid. Melchor Rodríguez será luego reconocido después de la guerra como un hombre humanitario y morirá, lo digo, cuento anecdóticamente, morirá en 1972, todavía con el régimen franquista, en Madrid. Será enterrado en el Madrid del franquismo, con la bandera de la CNT, con la bandera roja y negra de la CNT sobre su ataúd, y en su entierro, en el que hubo presencia de autoridades incluso, se cantaría a las barricadas el himno de la CNT, el himno revolucionario de la CNT, la primera vez que se cantaba a las barricadas en público en Madrid, 1972, pues desde 1939, desde hacía 33 años, ¿no? Madrid, pues, en fin, la ciudad en la que se perpetra el crimen y el asesinato de Paracuellos, que fue detenido por Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez es conocido como el Ángel Rojo, y así le conocía todo el mundo, un hombre humanitario que puso fin al crimen y al asesinato en Madrid. Pronto Paracuellos admite el cotejo con algunos de los peores asesinatos perpetrados por los soviéticos, perpetrados por los comunistas en diferentes latitudes del mundo. Es el modus operandi habitual de los comunistas en situaciones semejantes. Fue lo que pasó en Madrid entonces, ¿no? ¿Y qué hay de Guernica y los bombardeos? Bueno, el caso de Guernica es un caso muy particular. En mi opinión, desde luego, es el mito por excelencia de la Guerra Civil Española, Guernica. Y es el mito, bueno, hay que explicarlo pormenorizadamente. Vamos a ver, Guernica es un mito que se debe a dos factores. Uno, ya hemos hablado, que es el cuadro de Picasso, y de otro vamos a hablar, si te parece, al final de todo para que se entienda por qué Guernica. En Guernica lo que sucedió fue un bombardeo sobre una población civil, y hay que empezar a decir,
o hay que empezar por decir, que el bombardeo sobre la población civil estaba admitido por todos los contendientes. El bombardeo de población civil no es un crimen de guerra, es según y cómo se perpetre, pero se pueden bombardear ciudades. Digo, porque a alguien a lo mejor esto le sorprende. El bombardeo de ciudades está admitido. Ya diremos cómo. Durante la Primera Guerra Mundial ya se habían producido bombardeos por parte de los alemanes de Londres y por parte de los ingleses, los británicos, de la Alemania Occidental. Se habían bombardeado Londres o Düsseldorf, por ejemplo. Esto ya había pasado. Durante la Guerra Civil Española se producen bombardeos de población civil. Uno de esos bombardeos de población civil, es el de Guernica. El bombardeo de Guernica se puede considerar como un crimen de guerra, no estaba justificado. Guernica era una población inerme, sin defensas, una población de retaguardia, una población solo con población civil. No. Todo lo que se ha contado al respecto es absolutamente falso. La imagen que tiene la gente, lo que se ha popularizado al respecto de Guernica, es falso. En primer lugar, decir que el bombardeo de Guernica, según las leyes de guerra, que la guerra tiene sus leyes, según las leyes de guerra era legítimo. Esto es lo primero que tenemos que decir. Legítimo. ¿Por qué? Guernica, desde el punto de vista de su cercanía o lejanía al frente, estaba a 13 kilómetros del frente. No era una ciudad de retaguardia. Era una ciudad que estaba próxima al frente. Y como ciudad próxima al frente, era una ciudad de paso para las tropas enemigas camino de Bilbao. Por tanto, cumplía una función estratégica, lo cual legitima su bombardeo. Primer punto. Segundo punto. En Guernica había 4 batallones, es decir, entre 1.500 y 2.000 hombres, acantonados en Guernica, 2.000 hombres, 1.500, 2.000 hombres, 4 batallones, lo que le hace también objetivo de guerra, lógicamente. Había una fuerza militar allí, por tanto, es objetivo perfectamente legítimo. Tercer asunto, en Guernica había fábricas de armamento en las cuales, irónicamente, se fabricaban algunas de las bombas que destruyeron Guernica. Bien, por tanto, hay una legitimidad en el bombardeo de Guernica. No es la destrucción de una población de forma genocida por parte de los alemanes y todas estas cosas. No tiene nada de verdad eso, en primer lugar. Por tanto, hay como digo, una legitimidad del bombardeo. Bien, Guernica estaba poblada por unas 5.000 personas. Se ha dicho reiteradas veces que era día de mercado y de ahí la gran mortandad que se produjo. Bueno, no es verdad. Era lunes y el lunes era día de mercado, pero el mercado estaba suspendido. Ese día no acudió más gente a Guernica por razón de que era día de mercado. También es otro asunto que hay que dejar perfectamente claro. El bombardeo de Guernica no se efectuó, otro de los mitos, de modo experimental, a ver cómo estallaba una determinada combinación de bombas incendiarias y de bombas explosivas, ni muchísimo menos. Fue un bombardeo que se efectuó como cualquier otro de los bombardeos que se estaba efectuando hasta entonces. No tuvo ningún carácter experimental. Otro de los mitos. En Guernica se quiso causar la mayor destrucción posible y se visualizó la destrucción del elemento civil por encima de cualquier otra consideración. Absolutamente falso. En Guernica, la operación se montó para destruir un puente, el puente de Rentería, que tenía unos 10 metros de ancho, y que no se consiguió. Y voy a explicar por qué no se consiguió la destrucción del puente. Mira, en 1937, la capacidad que tenían los bombarderos, los aviones de precisión, era ridícula, era mínima. 3 años y medio después, en el otoño de 1930, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana que bombardeaba Gran Bretaña, durante lo que se dio a llamar el Blitz, la campaña de bombardeo sobre Gran Bretaña, la batalla de Inglaterra. Bueno, 3 años y medio después, los alemanes más de una vez equivocaron la ciudad sobre la que habían lanzado las bombas. Es decir, aseguraban haber bombardeado Manchester y habían bombardeado Liverpool. O al revés. Y están a 50 kilómetros la una de la otra. Es decir, que la capacidad de precisión que había era esa. En agosto del 41, los británicos elaboraron un informe en el cual establecieron que solo el 30% de las bombas que arrojaban sobre Alemania, solo el 30%, habían caído en un radio menor agárrate, a 8 kilómetros. Por tanto, la destrucción, cuando se bombardea desde
3.000, 4.000 metros de altura de algo como un puente en 1937 era un objetivo improbable. Además de eso, de los 22 o 23, que hay su polémica también al respecto de eso, de los 22 o 23 aviones que bombardean Guernica, bombarderos, sobre Guernica, 19 era Junker 52. ¿Por qué preciso lo del Junker 52? Porque ¿sabes cómo se bombardeaba con el Junker 52? Se abría la puerta de cabina, la puerta del pasaje, y se tiraba la bomba a mano. Estamos en ese grado de primitivismo, Luis. ¿Vale? De hecho, el bombardeo de Varsovia en septiembre de 1939 se produjo también así, con Junker 52. Eran aviones de transporte y aviones de pasaje. Bueno, por tanto, ese es el bombardeo de Guernica realmente. Sucedió que en esas circunstancias se desprendió a lo largo de 3 horas y media, interrumpidas, no ininterrumpidas, interrumpidas, de bombardeo. A lo largo de esas 3 horas y media se soltó una bomba que cayó en un asilo. Verdadera mala suerte. Habrá que entender que el objetivo de guerra de matar ancianos no suele ser habitual, porque entre otras cosas es algo oneroso para tu enemigo, no producen nada y les tienes que mantener. Luego no suele ser objetivo de guerra, pero ahí se produjeron 80 y tantos muertos en este asunto. No se bombardeó la población de Guernica realmente. Si lo hubieran querido destruir, lo hubieran destruido, pero no se bombardeó más que para conseguir una destrucción del 18% de la ciudad. Es decir, el bombardeo genocida que pretendía el exterminio de la población realmente solo destruyó el 18%. Luego es verdad que se produjo la destrucción del 71%, pero no como consecuencia directa del bombardeo, sino como consecuencia colateral porque los bomberos de Bilbao llegaron muy tarde, porque los servicios de protección civil, que diríamos, no actuaron, no estaban todo lo capacitados que podían estarlo para contener los incendios, porque los 1.500 o 2.000 soldados que había acantonados en Guernica no fueron extrañamente movilizados para ayudar en las labores de extinción de incendio, porque al final el representante de la Protección Civil prácticamente entregó, no por decisión propia, pero prácticamente entregó media ciudad a las llamas y tal. Fue eso lo que destruyó la ciudad. Naturalmente sí, como consecuencia del bombardeo, pero lo que quiero decir es que el bombardeo en sí produjo un 18% de destrucción. Es decir, que si no hubieran mediado otros factores, como por ejemplo que sopló el viento, si no hubieran mediado otros factores, solo el 18% de Guernica se hubiera destruido. El último mito ya, por fin, para explicar todo esto es el del número de muertos. ¿Cuántos muertos produjo el bombardeo de Guernica? Bueno, se dijeron en su momento, se han llegado a decir hasta 3.000. Se ha listado Guernica entre las ciudades mártires del mundo junto a Hiroshima, Dresde, Hamburgo, Nagasaki, en fin, un absoluto disparate. En Guernica murieron 126 personas. 126 personas. Un historiador, Salas Larrazábal, estableció ese número con sus nombres y apellidos, incluyendo los heridos que pudieron morir luego en el hospital de Basurto, y son 126 los muertos. La lista está abierta y si alguien más tiene el nombre y apellidos de algún otro muerto, lo puede incorporar a esa lista. Hay que decir que historiadores afectos o cercanos al Partido Nacionalista Vasco hoy reconocen esas cifras y no han añadido ninguna más. Como muchísimo puede haber algunos restos que son más que dudosos que procedan del bombardeo de Guernica, pero como muchísimo podría haber algún resto que hiciese llegar hasta los 140, acaso 150 muertos. 126 son los muertos con nombres y apellidos que hay como causados por el bombardeo de Guernica. Esa es la realidad. Y de ahí se ha generado el inmenso mito que es hoy todavía Guernica. ¿Y por qué se produce el mito? Por 2 razones. Una ya la hemos dicho, y otra, el cuadro de Picasso, y otra razón, que es la que genera el mito realmente, procede de un artículo que escribe el corresponsal del diario Times en Bilbao, George Steer, en esos días. ¿Por qué el señor Steer hiperboliza, magnifica lo que ha pasado en Guernica y habla de Guernica en términos absolutamente hollywoodienses, apocalípticos? Bueno, por una razón, que es fácilmente explicable y comprensible. En ese momento, Gran Bretaña empieza a estar asustada por el rearme alemán.
El Partido Conservador, que está en el poder, no logra hacer aprobar el incremento, digamos, del dinero de los presupuestos destinados a rearme, porque los laboristas, los socialistas, dicen despectivamente que Hitler está acabado, que Hitler no va a provocar ninguna guerra y que realmente Hitler es una excusa de los conservadores para desviar dinero de los presupuestos a sus amigos de la industria del rearme. El director del Times es íntimo amigo de Neville Chamberlain. Neville Chamberlain será un mes después de Guernica, será presidente de gobierno, o sea, premier, será presidente de gobierno. Tenían una enorme relación y el Times es el diario conservador por excelencia. Lo que hace Stier, que además tiene muchos amigos en el nacionalismo vasco, pero lo que hace Stier es inflar todo aquello, las cifras, la catástrofe, en fin, todo aquello, para justificar, para decirle a los británicos, fijaos que si no aprobáis los presupuestos de rearme, lo que pueden hacer los alemanes, lo que han hecho con Guernica, esto lo pueden hacer con Londres, lo pueden hacer con Liverpool, lo pueden hacer con Glasgow, lo pueden hacer, en fin, con Newcastle. Fijaos lo que han hecho. Y para favorecer esa política es para lo que realmente inventa el mito de Guernica. Mito, ya lo aclaro, por los iluminados de turno, que siempre los hay, no significa que no sucediera nada en Guernica, sino que fue un bombardeo como muchos otros. Esa es la realidad. Para terminar con este asunto, te diré que George Stier había escrito unas fechas antes sobre el bombardeo que se había producido en Durango. En Durango, localidad cercana, por otro lado, a Guernica, en Durango, fíjate, habían muerto más de 200 personas, puede que hasta 250. Es decir, el doble de los que murieron en Guernica. Nadie ha oído hablar del bombardeo de Durango. Stier, fíjate cuál será su intención, en su artículo acusa a los alemanes, dice que han sido la Luftwaffe, que han sido los alemanes los que han bombardeado Durango. Ya lo intenta fechas antes de lo de Guernica, lo que pasa es que no le sale. Porque, entre otras cosas, es mentira, fueron los italianos los que bombardearon Durango. Los alemanes solo dispusieron una escolta de caza. Los bombarderos fueron italianos. Y los que destruyeron Durango fueron italianos. Stier se inventan que fueron alemanes. Y como no cuela, crea el mito de Guernica. Pero ya lo había intentado. ¿Qué es lo que quiere? Convencer a los británicos de que ese será su destino, el mismo de una Guernica apocalípticamente incendiada, si no aprueban los presupuestos de rearme del Partido Conservador. Y esa es la génesis real del mito de Guernica. Naturalmente eso le viene muy bien a todo el mundo, le viene muy bien sobre todo a la prensa comunista, que a través de sus terminales mediáticas que maneja en Europa Occidental Billy Miltenberg, que es el delegado de la Comintern de prensa y propaganda, digamos, de la propaganda comunista en Europa Occidental, y todos los periódicos de izquierda empiezan a salir con las versiones del apocalipsis sobre Guernica. Y, bueno, desde entonces a día de hoy. El problema de esto está en que lo que era propaganda de guerra, que es perfectamente comprensible, haya terminado asumido por los historiadores como si fuera verdad. Es cierto que se está abriendo paso cada vez más la claridad de la verdad histórica. Es verdad, hay que decirlo, pero no obstante hay mucha gente a nivel popular que sigue creyéndolo. Frente a la propaganda de los republicanos, del Frente Popular y de los nacionalistas en su momento, hay que decir también que los nacionales hicieron su propia propaganda y dijeron que los rojos separatistas, así lo dijeron, habían incendiado ellos Guernica. También fue parte de la propaganda de guerra, en este caso de los nacionales, que también tenía un cierto sustento, porque si era verdad que, si no recuerdo mal, en Eibar y Amorebieta habían incendiado las poblaciones cuando se marchaban de allí el Ejército Popular de la República. O sea, las habían quemado para que los nacionales encontrasen tierra quemada, por decirlo así. O sea, tenía un cierto sustento en la realidad, pero no era verdad que hubieran quemado Guernica, que Guernica hubiese ardido porque la hubieran quemado ellos mismos, los nacionalistas vascos o el Frente Popular. Eso tampoco era cierto. Es decir, que hay dos versiones de propaganda de guerra, la una tuvo muy poco recorrido, la de los nacionales, pero la otra, que estaba en manos de maestros de la propaganda, ha llegado hasta el día de hoy, y ha llegado hasta el día de hoy, además en forma de historia. Es como si fuera historia. Pues no, señores, no fue así.